Bonjour les élèves, bienvenue à la clase de français langue étrangère pour 11e degré. En español, buenos días, sean bienvenidos a la clase de francés lengua extranjera para 11º grado. Bien. Como ven, el mismo diseño de la diapositiva nos hace un poquito de spoiler, como se diría en el internet, respecto a de qué se va a tratar la clase. Pero vamos a iniciar con una frase que espero que sea de motivación para ustedes. Si vous vivez un moment difficile, ne blâmez pas à la vie, vous êtes juste en train de devenir plus fort. Esta es una frase de Mahatma Gandhi y significa, si usted vive un momento difícil, no culpe a la vida. Usted se encuentra solamente en vías de convertirse en alguien muy fuerte. Bien, el contenido de esta lección se trata de básicamente la negación. Vamos a ver hoy qué es la oración negativa, cómo se construye, cuál es la fórmula. Vamos a observar las actividades del módulo, que son formativas, la mayoría. Y al final de la clase vamos a hacer nuestra acostumbrada checklist y esta va a ser una checklist especial porque aquí vamos a observar qué se supone que deberíamos tener ya en notas para este día y de esa manera ustedes podrán saber qué les falta, qué han enviado y qué no. On commence. L'objectif, utilise la négation correctement dans une phrase à l'écrit et à l'oral. En español, utilizar la negación correctamente en una frase de manera escrita y oral. A ver, ¿qué es la negación? Bueno, la negación simplemente es hablar de algo de manera negativa. Es decir, lo contrario de la afirmación. Si, por ejemplo, vamos a decir que en español hablamos de que el cielo es azul, pero entonces ese día el cielo no se ve azul, sino que está gris. Entonces decimos, el cielo no es azul. Y eso constituye una negación. Bien. Vamos a irnos a nuestro módulo, porque esto está en el módulo. Esto que están ustedes viendo en pantalla lo saqué directamente del módulo. ¿Cómo se construye la negación? La negación se construye con, valga la redundancia, dos negaciones, no solo una como en español. La primera es la que en español diríamos no, que en francés es ne, o n apóstrofe, dependiendo de cómo sea el verbo. Y la segunda no tiene ninguna traducción en el español. No hay una palabra que sea como P-A-S, que se pronuncia pa. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de oraciones negativas. Je ne suis pas content. Fíjense que aquí los creadores de nuestro módulo de 11º han resaltado el ne y el pa para que en su cerebro eso llame la atención y puedan recordarlo fácilmente. Y lo han resaltado con una mayúscula cerrada en esas dos palabras. Y como podrán notar, delante del ne está nuestro sujeto, que en este caso es el pronombre je, y detrás del ne está el verbo conjugado específicamente para ese sujeto. Si la oración fuese afirmativa, diría je suis content, yo estoy contento. Pero como la oración ha sido construida de manera negativa, entre suis y content hay una negación y entre je y suis hay una negación. Je ne suis pas content. Acá hay otra forma que es un caso súper fácil de resolver. Il n'est pas architecte. Él no es arquitecto. Aquí es necesario que posiblemente deban hacer una pequeña corrección, porque entre paréntesis siempre se pone la traducción de esta oración
pero en este caso hay dos pequeños errores, el primero en el sujeto y el segundo en el verbo, porque en vez de il sería él en español, se ha escrito yo, y no es yo, es il, o sea, él. Y entonces no sería soy, sino es. La frase completa sería, él no es arquitecto. Bien. Como les decía, hay dos casos. El primer caso, donde el verbo no empieza ni con H ni con vocal, entonces aquí ponemos ne, el verbo y pa. Por supuesto que delante del ne va el sujeto y detrás del pa va los complementos de esa oración. Pero entonces cuando nos encontramos a un verbo que comienza con vocal o con H, como es el caso del verbo habiter, algunas conjugaciones del verbo avoir, otras conjugaciones del verbo être, es necesario hacer una pequeña modificación. Y esta ya ustedes la conocen de otros casos con otras palabras. N, apóstrofe y nuestro verbo. Por ejemplo, je n'habite pas, en el caso del verbo habiter, que recuerdan que cuando dimos se presenté y decimos yo vivo en un tal lugar, yo vivo en David, o yo vivo en Santiago, j'habite a David o j'habite a Santiago. Si queremos decir lo contrario, je n'habite pas a David o je n'habite pas a Santiago. La conjugación sigue igual, lo único es que le agregamos esa negación. El verbo queda en medio de esas dos partículas negativas. Como ven, para aquellas personas dentro de nuestro salón de clase virtual que poseen una inteligencia lógico-matemática y necesitan una forma matemática, una expresión matemática para comprender esto que les acabo de explicar de manera más gráfica, ponemos el pronombre o el pronombre, que en vez de pronombre también puede ser el nombre de una persona o puede ser un personaje, como lo van a ver más adelante. Luego de eso ponemos nuestra primera partícula negativa, que es el ne, o puede ser la n apóstrofe, dependiendo de qué verbo hayamos elegido. Luego el verbo conjugado para ese pronombre o ese sujeto. A eso le sumamos P-A-S, que se pronuncia pa. Y luego el complemento, que es el resto de lo que se va a decir del sujeto en esa oración. Vamos a ver los ejemplos, porque con solo la explicación no basta. La oración afirmativa sería il est français. Il es nuestro sujeto, pronombre il, que significa él, tercera persona del singular, nuestro verbo, que viene del verbo, nuestro verbo conjugado de forma afirmativa en presente, porque todos estos verbos están en presente, para no complicarse mucho. Y si se preguntan el modo indicativo. Il est français. Él es francés. Il n'est pas français sería la forma negativa de esa oración. Y lo único que hemos hecho con esta oración es que le hemos introducido nuestras dos partículas negativas, una delante del verbo y otra detrás del verbo. La descomposición de esto es il, el pronombre, n, apóstrofe, que es la contracción que les acabo de explicar que hay que hacer cuando el verbo empieza en vocal, y puesto que el verbo être en esta conjugación empieza en una e y la e vocal, pues hay que hacerlo. Nuestro verbo que es el verbo, la conjugación del être, y pas, la segunda negación. Entonces, francés viene a ser un complemento de esa oración. Bien, vámonos a la página 33, en español, página 33. Page 33 o 33. La actividad 1. Aquí hay 5 oraciones
¿Son 5? Sí. Aquí hay 5 oraciones y de esas 5 oraciones lo que hay que hacer es aquí, ya verán. Aquí, esas 5 oraciones lo que hay que hacer es que debemos convertirlas todas en negación. En casa, agarren su módulo y entonces lo que tienen que hacer es, van a tener que reescribirlas, pero teniendo cuidado de que después del sujeto viene la primera negación y después del verbo viene la segunda negación. Ahora, para que no se confundan, porque yo sé que a veces es un poquito difícil procesar todas las cosas que hemos estado estudiando en las últimas semanas, lo primero que quiero que hagan antes de escribir su negación es que me subrayen en cada una de esas 5 oraciones cuál es la palabra que constituye el verbo. ¿Y cómo se van a dar cuenta si tienen razón? Porque todos estos verbos se encuentran en alguna parte de su módulo. Es más, de la 1 a la 5 allí solamente hay conjugaciones de etre y conjugaciones de aguar. Si no es etre, es aguar. Aquí les acabo de dar un pequeño spoiler. Entonces, la actividad 2 se trata precisamente de subrayar cuál es el verbo en cada una de las 10 oraciones. Y esto los va a preparar para poder realizar la actividad número 3. ¿Por qué? ¿De qué se trata? La actividad número 3 es que usted va a agarrar esas 10 oraciones de la actividad número 2 y las va a transformar en oraciones negativas. Aquí solamente le he tomado la captura de pantalla a la page 33, pero esto sigue en la page 34, por eso en nuestra diapositiva podemos ver que aquí dice de page 33 a page 34. Entonces, al final vamos a ver nuestra pequeña checklist, que ya estamos acostumbrados a ella. Primero hay que realizar las actividades formativas de la lección de la negación. O sea, vamos de hacer. La segunda cosa es que tienen que recordar que hoy es la fecha de entrega del devoir 5, es decir, la tarea número 5 de la sección de actividades individuales. Y para estar claros en qué hay hasta hoy, que deberíamos haber hecho y entregado hasta hoy, vamos sección por sección para que ustedes vean qué es lo que al final del trimestre va a aparecer en ese CIRAL. Ustedes saben que el CIRAL tiene varias secciones. Una se llama trabajos individuales, otra se llama trabajos en grupo, que se sigue llamando trabajos en grupo a pesar de que en esta versión virtual realmente no se puede hacer muchas cosas en grupo. La otra se llama parciales y la otra es la y la autoevaluación, y la número 5 es nuestro examen final o trabajo final. Bien, vamos a revisar sección por sección qué es lo que va a haber y qué es lo que teníamos planeado desde el inicio. Todas estas cosas que les voy a decir aparecen en el documento que les mandé en la primera clase, que se llama Agenda. Devoir 1 se trata de la Revolución Francesa. Eso creo que todo el mundo ya lo ha entregado. Devoir 2, describir a quelqu'un, que es ese de cómo se habla del rostro, cómo se habla del cabello y todo lo demás. Número 3, los verbos irregulares, que había que conjugarlos, y también había unas preguntas sobre los verbos, qué es un tiempo, qué es un modo. El trabajo 4 o devoir 4, los partitivos. Ahí había unas preguntas, creo que son como 4 o 5. El devoir 5, que es para hoy a las 11 de la noche con 59 minutos, para decir que tienen en la sección de puntualidad completa. Ese es el que es para hoy.
Entonces, la otra sección que es de los trabajos en grupo, yo desde el principio les había dicho a ustedes que iba a tomar 3 notas. Y ellos van a aparecer como Atelier 1, Atelier 2, Atelier 3. El número 1, ¿de qué se trata? Son las actividades de los saludos y las actividades del verbo être y avoir, que recuerdan que yo les insistí en que las hicieran y me las enviaran, ¿verdad? Atelier 2 es la parte de se présenter. Y Atelier 3 es la parte de reemplazar en la sección donde está la familia. Recuerdan la clase pasada, hay una sección en nuestro módulo que es el vocabulario de la familia, donde yo les indiqué que tenían que pasarle una línea a cada uno de los artículos definidos que acompañaban a los miembros de la familia y reemplazarlos por el adjetivo posesivo que le corresponde a cada uno. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de mi familia, no de cualquier familia, no es de la familia en general, sino de la familia de cada uno de ustedes. Entonces, eso es mi adjetivo posesivo. Y a eso le vamos a agregar el vocabulario de las profesiones que aparece justo después del vocabulario de la familia. Esas dos cosas constituyen el taller número 3. Y esas son las 3 notas que van en esas 3 casillas de los trabajos en grupo. Todo lo demás yo lo reviso, lo corrijo y se los devuelvo, pero lo que va allí es eso. Los parciales. Ustedes saben que el primer parcial era el trabajo de la marsellesa. El segundo parcial, que tiene que ver con el video que subimos el día martes, se trata de describir a alguien, cada uno debe describir a alguien de su familia a quien admire profundamente. Ahí están en ese video están todas las instrucciones y también hay un respectivo PowerPoint al respecto, valga la redundancia, para que ustedes puedan realizar ese trabajo. El examen final es un trabajo que yo en esta semana estaré asignando. Lo voy a asignar desde esta semana para que ustedes tengan todo el tiempo de realizarlo. Y después de, bueno, también les voy a dar fecha. La fecha para el segundo parcial, que nadie me lo ha preguntado hasta el momento, la fecha va a ser de hoy en 8. De hoy en 8. Hoy es 5 y eso sería para entregarlo el día 12. Porque cuando ustedes entreguen el segundo parcial, entonces se podrán poner a hacer lo del examen final. Y bueno, no olviden que el día 12 de septiembre deben enviarnos la auto y la coevaluación. Et voilà. Merci pour votre attention.